tardes a todos, bienvenidos al Club de Lectura del Instituto Confucio de Madrid, Lete China, que organizamos junto con la biblioteca aquí en El Retiro, la biblioteca Eugenio Trías. Me alegra que hayáis encontrado el camino aquí en la oscuridad a la biblioteca. Un 18 de diciembre no son las mejores fechas, pero bueno, yo creo que el cuento que vamos leyendo hoy juntos tiene mucho atractivo y trae al público. Quiero dar las gracias a todos para venir, por hablar de la novela o del cuento largo de Shenzongwen, la ciudad fronteriza, en la traducción de Mayalen Marín Lacarta, publicado en Ediciones Bellaterra en 2013, hace 10 años. Quiero dar la bienvenida y presentar a nuestra ponente de hoy, la traductora del cuento, Mayalen Marín Lacarta. Es traductora de literatura china e investigadora senior de la Universitat Oberta de Cataluña, donde dirige el proyecto de investigación Digitrans sobre el papel de la traducción y la digitalidad en la producción de conocimiento sobre literatura china. Hasta 2020 fue profesora investigadora en la Hong Kong Baptist University durante 6 años, donde impartió clases de traducción y literatura china. Cursó el doctorado en París, en el Institut National de Langues et Civilisations Orientales, el famoso INALCO, una de las instituciones más antiguas de Europa de enseñanza de chino y otras lenguas. Se doctoró ahí bajo la tutela de la experta en la obra de Shenzongwen, Isabelle Rabu. Ha traducido al castellano y al euskera a autores modernos y contemporáneos como Shenzongwen, Liu Nao, Mo Yan, Yan Lianke y Penma Zenden, entre otros, y ha sido galardonada con el prestigioso premio Joaquín Zaitegi por su traducción al euskera de una antología de relatos de Mo Yan junto con Airua Jaca. Además de su labor como investigadora, docente y traductora, participa en varias iniciativas para promover la literatura china traducida, como la ONG Paper Republic, la editorial digital Hacker y el colectivo China Traducida. Bienvenida, Mayalen. Nos alegra también dar bienvenida a expertos de la literatura china que todavía no han podido venir aquí a Madrid. Seguiremos ahora la pauta establecida. Mayalen nos ofrece una presentación y después vamos a abrir para vuestras participaciones, para compartir impresiones, comentarios, sugerencias. Bueno, Mayalen. Muchas gracias, Andreas, por la presentación. Primero de todo, me gustaría agradecer al Instituto Confucio de Madrid la invitación a participar en el Club de Lectura Lete China y en especial al director, Andreas Janus. Estoy muy contenta de poder compartir con los lectores una obra que traduje hace más de 10 años, como decía Andreas. Ha sido también para mí la oportunidad de volver a leerla con otros ojos, ya sin la obsesión de la traductora, ¿no? De querer cambiar. Para mí era imposible volverla a leer sin cambiar nada en ese momento, ¿no? Hace 10 años, y ahora ya con más placer, más pausa. Y bueno, sobre todo me hace ilusión también compartirla fuera de círculos académicos aquí en España, porque la verdad es que creo que es la primera vez que hablo de ella con lectores, por eso la parte del debate y las preguntas quizás es la que más me interesa, pero bueno, primero haré pues una presentación del autor y también he escogido algunos ejemplos de la novela para hablar un poco de los rasgos literarios que destacaría de la novela y que a la vez en algunos casos son retos a la hora de traducirla, ¿no? Muy bien, pues Shenzongwen nació en 1902 en Zhenhuan, que se encuentra en Hunan, al sur de China, y nació en una ciudad, en Zhenhuan, una ciudad que es fronteriza, ¿no? Como la ciudad fronteriza, como la novela misma, y se encuentra en la frontera entre 3 provincias,
que son Hunan, como decía, el oeste de Hunan, con Sichuan y Guizhou. Entonces, es una zona donde conviven muchas minorías étnicas y pues, con grandes tradiciones folclóricas y religiosas muy diversas, ¿no? Y el propio Shen Zongwen era descendiente de pues, su abuela paterna era de la etnia Tujia, si no me equivoco, o Miao, y por la otra parte su madre era Miao o Tujia, una de las dos, es decir, venía de una minoría étnica de la región. Era el cuarto de 9 hermanos y aquí podéis ver algunas fotos de Feng Huang, ¿no? Bueno, veis también pues algunas festividades locales o mujeres vestidas con el traje tradicional Miao. Y a la derecha he puesto 2 fotos de Feng Huang. La de arriba sería un poco la foto romántica, ¿no? Que nos recuerda un poco a la novela. La de abajo, ahora os explico por qué la he puesto, ¿no? Que la veis así, la ciudad iluminada, ¿no? Y muy colorida. Y esto sería, aunque no son fotos mías, pues cuando visité Feng Huang, que fue también hace mucho tiempo, después de publicar la traducción, pero bueno, era una ciudad que atraía mucho turismo, ¿no? Precisamente por la figura de Shen Zongwen. Todo esto lo digo para mostrar un poco que hoy en día todo el mundo en China conoce a Shen Zongwen. Pues la generación, digamos que la generación como la mía, nacidos en los 80, han leído la obra de Shen Zongwen, sobre todo La ciudad fronteriza, en la escuela, ¿no? Pero no fue el caso así durante toda la historia del siglo XX, que es un poco lo que os voy a contar ahora también. Y bueno, luego cerca de Feng Huang está Chatong, la ciudad que sale en la novela, ¿no? Que no recibe tanto turismo, pero sí que, lo cuento como anécdota, pero también, como decía, para mostrar un poco la importancia de la figura de Shen Zongwen, pues en este pueblo pues pasa el río, ¿no? Y en el medio del río hay una especie de islote con una estatua enorme de cemento, bastante fea, pero con una estatua enorme de Esmeralda con el perro, ¿no? Y bueno, esto es lo que se ha construido un poco para atraer también a los turistas, para destacar un poco la novela y la obra, y bueno, para que veáis pues, que es alguien conocido y muy reconocido hoy en día. En Feng Huang también hay un museo dedicado al autor, etcétera, ¿no? Espera, antes de que pase a la siguiente diapositiva, pues contaros un poco que Shen Zongwen a los 15 o 16 años se une al ejército, ¿no? Al ejército de los señores de la guerra, y recorre la zona rural en distintas compañías militares. Es también una oportunidad para él de salir del pueblo, ¿no? Y de conocer otras zonas rurales. Entonces esto quizá requiere un inciso sobre qué es esto del ejército de los señores de la guerra, aunque estoy segura, sé que aquí entre el público hay lectores muy asiduos, por lo que he oído, ¿no? Al club de lectura, y probablemente hay algunos que conozcan bien la historia del siglo XX y de la primera mitad del siglo XX, y no quiero para nada dar una lección de historia, pero sí unos pequeños acontecimientos, porque la biografía y la carrera literaria de Shen Zongwen, al fin y al cabo, estuvo marcada por los acontecimientos históricos de su época y fue en cierta medida víctima del contexto político de su época, ¿no? Entonces es inevitable, eso, centrándome siempre en Shen Zongwen y de forma muy simplificada, daros algunos datos, ¿no? Entonces, bueno, pues después de la caída del imperio y del final de la dinastía Qing y de la instauración de la República de China, pues la República de China no trajo quizá la armonía que se esperaba y continuó pues, el caos político, sobre todo después del fallecimiento del líder, Yuan Shikai. Y entonces China se encontraba, todo esto para explicar que China se encontraba dividida en distintas facciones, en luchas por el poder, ¿no? y con guerras en distintas partes de China de los denominados señores de la guerra, ¿no? Esto que decía, ¿no? Y entonces era como muchos jóvenes de la época, Shen Zongwen se une al ejército. ¿Qué es lo que pasa? Que Shen Zongwen es un ávido lector, le interesa mucho la literatura. Y entonces, con 20 años, decide abandonar el ejército e irse a Pekín, ¿no? Irse a Pekín a estudiar y a intentar abrirse camino en el mundo intelectual. Esto en un contexto en el que los intelectuales
y la literatura desempeñan una labor social muy importante en esa época, ¿no? En los años 20, los años 30, el cambio social está muy unido, esto es necesario mencionarlo, ¿no? Para entender el contexto, ¿no? El cambio social está muy unido a la literatura, ¿no? Y es una época en la que, bueno, estoy hablando ahora mismo en la época del movimiento por la nueva cultura, ¿no? Que es cuando él se va a Pekín, los intelectuales están desencantados, ¿no? Por el caos político que se mencionaba y que además se ve enfatizado cuando ya, después de la Primera Guerra Mundial, China, en vez de recuperar las concesiones que había en una provincia de China, de Shandong, en vez de que el Tratado de Versalles supusiera que esas concesiones que pertenecían a Alemania volvieran a ser chinas, pasan a ser de Japón. Y esto ya es como la gota que colma el vaso, en el sentido de que los intelectuales chinos se dan cuenta que realmente hace falta reformar, modernizar la sociedad, la cultura, la literatura chinas, ¿no? Entonces, en ese contexto de gran también fulgor literario, en el que por ejemplo, se profesionaliza la literatura, se crean muchas revistas, asociaciones literarias, pues Shen Zongwen llega a Pekín con 20 años, con ganas de estudiar en la universidad. Lo que ocurre es que, claro, imaginaros que no tiene educación formal, él viene del ejército, abandonó los estudios con 15 y 16 años. Es verdad que él sigue leyendo mucho en el ejército, de hecho consigue como un puesto de secretario, es decir, no está en primera línea de batalla, sino que está como secretario leyendo mucho, sigue escribiendo y tal, pero se encuentra con que no lo aceptan en ninguna universidad y que su llegada a Pekín es realmente dura, ¿no? Pues persevera y sigue, escribe de manera prolífica, se rodea de otros intelectuales con cierta influencia, ¿no? Uno de ellos Xu Zhimo, que es un poeta romántico reconocido de la época, que le ayuda a publicar sus primeros relatos. Entonces, en 1924 ya empieza a publicar sus primeros relatos, tiene 22 años, ¿no? Y publica, como decía, pues sin parar, ¿no? En 1928 se muda a Shanghái, donde hay también un importante círculo literario y un ambiente intelectual, ¿no? Y ahí conoce, estoy pasando un poco rápido por etapas de su vida, ¿no? Para daros una imagen generalizada, pero pues en Shanghái conoce a otra figura importante, ¿no? Entre los muchos intelectuales que conoció, que es Hu Shi, que le ayuda a encontrar un puesto en la universidad. Y entonces empieza a trabajar en la Universidad de Shanghái y después trabaja en distintas universidades, hasta que llega incluso a trabajar en la Universidad de Pekín, la universidad más importante de China, ¿no? Entonces, bueno, para haceros una idea, esto difiere mucho de la biografía de otros intelectuales de la época. Es decir, muchas veces se habla de Shen Zongwen como el escritor autodidacta, ¿no? Porque pasa de ser alguien sin estudios, que llega a Pekín y que se cierran todas las puertas, a trabajar con ahínco y a conseguir vivir de la literatura y de ser profesor de literatura en la universidad más prestigiosa de China, ¿no? Y bueno, ya para mí, solo que he tenido que recibir tantos años de educación formal para poder leer a Shen Zongwen y poder traducir su obra, imaginarme a alguien como él escribiendo una obra así de manera autodidacta, pues imaginaos todo el trabajo que eso supone, el talento, el trabajo, no sé cómo definirlo, pero bueno, a mí me impresiona mucho, ¿no? Bien, entonces así saca adelante su familia. Bueno, en 1933 se casa, también tiene 3 hijos, y es una época además, pues los años 20, 30, en los que la lengua de escritura se transforma, ¿no? Y Shen Zongwen contribuye a esa transformación con su obra, ¿no? Es la época en la que se dice que se crea la lengua moderna escrita, ¿no? China. Y insisto en escrita porque si habláramos de oral y de lenguas siníticas hablaríamos de muchas variedades y en cambio insisto en la lengua escrita, ¿no? Unificada, digamos. Y entonces, bueno, está claro que la lengua a través de los siglos ha ido
evolucionando, ¿no? También la tradición clásica se dividen en distintas etapas y hay una evolución de la lengua, pero es verdad que en los años 20 y 30 del siglo pasado es cuando hay una... por la voluntad esa imperiosa de modernización de los intelectuales precisamente, podríamos hablar incluso de una voluntad de democratizar la lengua, ¿no? De que llegue a más gente a la lengua escrita, y se transforma, se cambia la sintaxis, la gramática, se simplifican los caracteres para que más gente tenga acceso también a la literatura y a la lectura, ¿no? Entonces, pues Shen Zongwen con su prosa también está fomentando la modernización de la lengua. Y bueno, es verdad que la prosa de los años 30 de Shen Zongwen tiene retos como el hecho de que aunque sea moderna y es un chino escrito moderno, sí que en algunos casos, en algunas partes de la novela puede acercarse quizá a un texto clásico por la concisión del lenguaje, en otras partes en cambio es como muy oral y con mucho diálogo, incluso con dialecto o con expresiones de Hunan, que solo se hablan allí del Jiangxi, ¿no? Del oeste de Hunan, o refranes que se inventa Shen Zongwen o que quizá los decía su abuelo, pero que no están documentados, etcétera, ¿no? Además de la prosa lírica, y bueno, hablaremos de otros ejemplos de los rasgos de su escritura. Un poco para terminar con su biografía, deciros que Shen Zongwen abandonará la carrera literaria en 1950 y se dedica a la arqueología. Todo esto, ¿cómo se explica? ¿No? Como alguien tan apasionado por la literatura, que se ha formado de forma autodidacta, que ha leído de manera obsesiva durante años, que ha publicado pues, más de 200 relatos, 10 novelas, teatro, poesía, prosa, ensayo, de todo, ¿no? Bueno, esto es un proceso acumulativo, pero es verdad que Shen Zongwen no se decanta por ninguno de los bandos políticos, digamos, ni los nacionalistas ni los comunistas, ¿no? No le interesa la política, a él le interesa la literatura. Y de hecho no solo no se decanta, sino que los critica por su escritura monótona, ¿no? Y se enemista o se busca enemigos en todas partes al final. Eso supone que eso con los años va empeorando, en el sentido en que ya, simplificando un poco y llegando un poco a ese resultado final, que será su cambio de rumbo en su carrera, ¿no? En 1949 ya Shen Zongwen recibe incluso, se dice que recibe amenazas de muerte. En la universidad aparecen pintadas criticándolo, obligándolo a dimitir, trata de suicidarse, incluso toca fondo ya totalmente después de una época larga de depresión y de una época muy dura, pues intenta suicidarse y después, al menos el relato historiográfico dice que me da la sensación que está algo poetizado, en el sentido que parece que resurge de sus cenizas y bueno, pues abandona, pero encuentra otro camino, ¿no? Y es que, bueno, al principio como que lo asignan al Museo Nacional de Historia o al Museo del Palacio de Verano. Al principio empieza como guía del museo y etiquetando distintos objetos y poco a poco yo creo que, yo me lo imagino, ¿no? Como que lo que a él le gusta es leer, escribir, investigar, ¿no? Y pues encuentra otra inspiración, que es pues la indumentaria china antigua, los objetos como abanicos antiguos, y luego publica en ese ámbito, ¿no? y investiga en ese campo y se hace un nombre y un lugar en esa nueva carrera, en esa nueva vida a partir de los 50. Después, bueno, sufrirá pues, la revolución cultural, como muchos intelectuales y tal, pero en los años 80 es cuando o finales de los 70, principios de los 80, es cuando... bueno, antes iba a hablar de la recuperación de su obra, pero también quería decir que no solo abandona la literatura, sino que se destruyen sus publicaciones, ¿no? Incluso las plaquetas de imprenta, la editorial destruye todo eso, ¿no? Se borra de la historia literaria a Shen Zongwen, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80, hay una recuperación se reconoce otra vez a Shen Zongwen, ¿no? Entonces, esto que os hablaba al principio de Fen Huang, del museo y de la estatua y todo esto, pues eso, hay que esperar unos años para que se recupere y se reconozca la obra de Shen Zongwen como una figura importante de la literatura china moderna.
Fuera de China sí que, pues, por ejemplo, hay un crítico literario muy conocido, Xia Qing, que en 1961 publica una historia de la literatura china moderna en la que elogia la ciudad fronteriza de Shenzhen y también un cuento que se llama Calma Jing en chino, que de hecho es un cuentito, que es el primero que traduje antes de traducir la ciudad fronteriza. Y bueno, pues poco a poco se recupera y se reconoce otra vez, ¿no? Y se escriben tesis doctorales y se vuelve a investigar la figura de Shenzhen. Y en España tenemos que, o en el mundo hispanófono o en lengua española, tenemos que esperar unos años más para que nos llegue, pero nos ha llegado también la obra de Shenzhen. Y ahora me gustaría hablaros de algunos ejemplos de la novela, porque bueno, al final estamos aquí porque habéis leído La ciudad fronteriza, porque tenéis preguntas, comentarios, cosas que queréis compartir, y yo lo que he hecho ha sido escoger, muy bien de tiempo, ¿no, Andrés? Sí, perfecto. No estoy hablando muy rápido, que a veces me embalo, todo bien. He escogido algunos ejemplos de la traducción de la novela para destacar, bueno, es que escogería muchos más, ¿no? Yo seguiría con temas, hay temas que he descartado, como puede ser el tema de los sueños, que aparece mucho, ¿no? Esmeralda sueña mucho, pero el abuelo también, que es normal por su adolescencia, ¿no? Pero el abuelo también sueña, el tema de los sueños, por ejemplo, lo he descartado, pero he intentado, pues eso, escoger algunos ejemplos. He escogido, un ejemplo sería el inicio de la novela. ¿Por qué he escogido el inicio de la novela? Porque os quería hablar de la capacidad de Shenzhen para describir de forma pictórica, casi como si estuviéramos delante de un cuadro o viendo una película, ¿no? Y de hecho, bueno, este pasaje, claro, la primera página además que es tan importante, ¿no? Con el inicio de una novela, creo que haría 10.000 versiones diferentes de este inicio hasta que me quedé con esta y escogí hacerlo en presente, ¿no? En tiempo verbal presente, porque creo que transmitía esa imagen de estar delante de una imagen, ¿no? Transmitía esa sensación de, si estaba en presente, todavía era algo como inamovible que tenemos delante, que está con nosotros en el mismo tiempo, ¿no? Y esto es posible gracias a que, o también es un rompecabezas, depende cómo se mire, pues que el chino no tiene tiempos verbales, ¿no? Es decir, pues hay elementos de la frase que nos pueden indicar si estamos hablando del pasado, del presente o del futuro, pero no se conjugan tiempos verbales como sí, ¿no? Y entonces tiene esta flexibilidad, ¿no? Os leeré un trocito de esta primera parte. De Sichuan parte una carretera hacia el este que lleva a Hunan. Cerca de la frontera entre las dos provincias, a la altura de una ciudad de montaña llamada Chatón, corre un río en cuya margen se yergue una pequeña pagoda blanca. Al pie de la pagoda vivía aislada una familia formada por un anciano, una muchacha y un perro amarillo. El río discurre ondulante bordeando una colina hasta afluir al gran río de Chatón unos 3 li más abajo. Pero cruzándolo y atajando por la colina se puede llegar a la ciudad en un solo li. El curso del río es como el lomo de un arco cuya cuerda sería el sendero. Por eso hay una pequeña diferencia de distancia. De unos 20 chang de ancho, casi 70 metros, corre por un lecho de grandes rocas. Aunque la profundidad de sus aguas serenas hace que sea imposible tocar fondo con una pértiga, se pueden contar los peces que van y vienen de lo límpidas y transparentes que son. Todo esto para mí como traductora también supuso coger un boli y un papel y hacer un dibujo del arco, del lomo, de la montaña, del pueblo, de las distancias, y luego que encajara con el resto de la novela. Y yo creo que, como no soy buena dibujante, nunca lo guardé, pero se puede hacer un mapa, ¿no? de la novela también con todas estas descripciones, ¿no? Otro ejemplo también de las descripciones, que no leeré en detalle, pero os recuerdo que hay un capítulo en el que el barquero va a visitar un molino, que va a ser la dote de uno de los hijos, y hay una descripción del molino, de todo el funcionamiento de un molino de China de los años 30, que no tiene nada que ver, o 20, que no tiene nada que ver con un molino moderno y tampoco con un molino antiguo en España. De todo el mecanismo, ¿no? Una descripción muy precisa, que también no solo hay detrás, pues eso, una labor de investigación, sino también de que encajaran todas las piezas en la traducción, ¿no? Y bueno, leeré como a mitad de este segmento, ¿no? También esa imagen que se me queda grabada cuando lo leo, que no es
precisamente, primero explica el mecanismo, ¿no? Pero después tenemos, el molinero se encargaba de la operación, volcaba el grano entero en la hendidura y, una vez descascarillado, lo traspasaba al cedazo para cerner la harina en un rincón de la cabaña. El suelo, los hombros del molinero y el pañuelo que cubría su cabeza desaparecían bajo el polvoriento afrecho. No tenemos esa imagen que va desde, además como que nos guía la mirada hacia dónde, ¿no? Primero miramos al suelo, después a los hombros, después a la cabeza y los vemos blancos, ¿no? Casi como si siguiéramos una cámara, ¿no? Otro ejemplo que he seleccionado, que bueno, no me gusta mucho el título que le he puesto de oposiciones o contradicciones, opuestos, no sé cómo llamarlo. Primero voy a leer el ejemplo, que es muy corto, y luego haré un pequeño análisis. Su voz ronca, bueno, el contexto es que están el abuelo y Esmeralda, y creo que están tocando la flauta y cantando, ¿no? Al lado del río. Su voz ronca y el sonido de la flauta vibraban en la atmósfera silenciosa, y el río parecía animarse un poco. Pero en realidad la reverberación de la melodía acentuaba paradójicamente el silencio. Entonces, ahí está como oposición, esta contradicción entre tenemos la flauta que vibra, la atmósfera silenciosa, el río que se anima con el sonido, pero a la vez se acentúa el silencio, ¿no? Todo el rato este juego entre blanco y oscuro, entre yin y yang, entre el silencio y el ruido, ¿no? Y esto Saint-Ouen lo hace mucho, ¿no? Hay otras, no sé, cuando describe a los lugareños, dice que son generosos generosos e interesados, en la misma frase, que de hecho cuando lo lees en castellano dices, será generosos y desinteresados, esto es un error o algo. No, es que es este juego ¿no? Para demostrar un poco la complejidad, ¿no? entre los opuestos, ¿no? Y de hecho a mí esto me hace pensar en que, aunque es un rasgo de la escritura de Saint-Ouen, es algo que aparece ya pues, en la literatura clásica antigua o sobre todo yo lo veo más en poesía, ¿no? En la poesía Tang, donde tenemos los paralelismos entre los versos, muchas veces se hacen entre opuestos, ¿no? Tienes la montaña vacía, pero algo lleno después, y como el adjetivo vacío y lleno que va justo de manera paralela, ¿no? Esto está en la tradición literaria china, pero creo que Saint-Ouen lo usa de forma única en su prosa, ¿no? Y por eso también se habla de prosa lírica. Hay cuando leía este ejemplo pensaba en un poema de Wang Wei, pero hay 20.000 ejemplos de estos, ¿no? Que empieza Kung Shang Pu Jian Ren Tang Wen Ren Yu Xiang. La montaña está vacía, o en la montaña no hay gente, ¿no? O no se ve a gente, pero se escuchan voces de gente. Estoy haciendo una traducción así chapucera para que veáis como el paralelismo y esos opuestos, ¿no? De lo vacío, pero el sonido y bueno, es algo que me llama la atención en Saint-Ouen. Después, en estos ejemplos de silencio y paz, he reunido dos tipos de ejemplos aquí. Unos serían el silencio, la paz, la serenidad del pueblo, ¿no? Que de hecho uso muchos sinónimos y Saint-Ouen también para describir cómo viven, ¿no? En este pueblo, en esta ciudad o en esta zona rural. Por otro lado, también el silencio de todas las cosas que no se dicen entre el abuelo y Esmeralda, ¿no? Que además a veces las sabemos porque el narrador nos dice, ¿no? El abuelo pensó esto, pero no se lo dijo, ¿no? Entonces, como lectores lo sabemos, pero ellos no se lo dicen y te quedas como, que se lo diga, ¿no? Pero todos esos silencios. Entonces, el primer ejemplo sería de estos, de la serenidad de la zona rural, ¿no? Siempre reinaba una paz infinita y los lugareños pasaban los días sumidos en esa serenidad tan pura. La calma inspiraba la reflexión sobre la vida y animaba a soñar. También el tema del sueño, ¿no? Que aparece mucho. Y en el segundo, bueno, me voy a saltar quizá al último, que los otros son parecidos, ¿no? Ambos recordaban que el barco del hijo menor de Sun Sun estaba pasando las fiestas en los rápidos de Villaverde, pero ninguno de los dos sabía lo que ese recuerdo suscitaba en el otro. El abuelo y la nieta siguieron caminando en silencio rumbo a casa, ¿no? Todos los silencios, todo lo que no se dice. Este me lo salto porque es un ejemplo, luego si
Es que lo más interesante de todo esto también es escuchar lo que vuestras opiniones. Este es un ejemplo que no es característico de Shenzhen, el de la intertextualidad, sino que es característico de toda la literatura china. Entonces, quizá me lo salto y si luego no hay muchas ideas, siempre lo puedo sacar, ¿no? La naturaleza y los sentidos, ¿no? La naturaleza es como un protagonista en esta novela, ¿no? Y en este ejemplo en particular lo he escogido porque además están todos los sentidos, estamos oliendo todo, ¿no? Y sintiéndolo. Las rocas, la tierra y la vegetación, que se habían secado al sol durante todo el día, exhalaban en ese momento una especie de vaho caliente. El aire estaba impregnado de un olor a tierra, hierba e insectos. Después, antes no puedo no hablar de los diálogos también, que también fueron un reto, ¿no? Y que contrastan con esas descripciones que hemos visto antes, ¿no? Hay muchos diálogos muy vivos, muy orales, entre la gente del pueblo, y hay algunos en los que se utilizan refranes con rima, con ritmo, ¿no? Y todo esto pues yo lo quería reproducir en castellano, ¿no? Y entonces os he puesto dos ejemplos que os leeré también para que los escuchéis en chino, para que sintáis un poco el ritmo y la rima, ¿no? El primero es cuando Qian Pao, cuando el mayor habla de la mujer que quiere tener, que luego podemos hablar de qué personajes os han gustado más y cuáles menos, y me gustaría saber un poco qué opináis de los personajes, ¿no? Pero el mayor dice yo yao mar pu zhi zao, yo yao mar zou de hao. Entonces tenéis este zao, hao, que riman, ¿no? Quiero un caballo que no coma heno, pero que para correr sea bueno. Creo que después de muchas vueltas, aunque este creo que no me costó tanto, pero es una traducción literal y da la casualidad que riman también el heno y el bueno, que son el zao y el hao también, que podía haber buscado otra rima con otras palabras si no saliera, pero salió, ¿no? Y entonces me quedé a gusto como traductora, ¿no? El siguiente ejemplo es cuando, esto es el menor, que está hablando de si prefiere la barca o el molino, es decir, si prefiere a una muchacha o a la otra, y alguien del pueblo dice Niu rou chao jiu zai, ge ren xin li ai. Entonces tienes ese zai y ai que riman, ¿no? Ya sea puerro o carne, come lo que más te llame. Tenemos esa rima asonante también en la traducción. Después, evidentemente, bueno, como en muchas traducciones del chino, está el reto de las referencias culturales. Y bueno, de hecho en el capítulo 8 hay varias canciones y hay una que hay como 5 notas al pie, que eran inevitables, porque hay como 5 dioses. Tengo que decir que yo había intentado hacer una traducción para todos los lectores y no quería abrumar con notas al pie, pero sí quería poner las que me parecían necesarias para entender el que quisiera tener más información, al menos, ¿no? Y sí que intenté encontrar un equilibrio entre poner notas, pero no pasarme, ¿no? Es decir, esto no es una traducción erudita, es una traducción para que la disfrute todo el mundo, ¿no? Y bueno, aparte de esas canciones que tienen tantas notas, en el capítulo 20, que es cuando ya, bueno, como todo el mundo lo ha leído, lo puedo decir, es cuando ya ha muerto el abuelo, ¿no? Y tenemos los ritos funerarios. Fue un capítulo que también tuve que documentarme bastante porque son ritos funerarios que no se hacen en toda China, sino son ritos funerarios de esa zona, ¿no? Del oeste y del sur de Hunan, donde se hacen ciertos ritos de cierta forma y todo esto, incluso expresiones para hablar de esos ritos que yo no conocía ni había oído nunca, entonces os he puesto un ejemplo aquí, que además estos son referencias culturales que el lector no ve, porque aquí no hay una nota al pie, es decir, cuando tú lees la traducción, pues no te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás, pero sí que hay una frase en la que se habla de qi shui. Qi es como levantar y shui es agua, ¿no? Entonces puede ser emerger del agua, subir la marea, aumentar el cauce o algo que se levanta del agua y flota. Y yo no entendía a qué venía, ¿no? Porque estábamos hablando de que van a organizar el funeral del abuelo y que va a flotar en el agua, yo no entendía nada. Evidentemente, bueno,
tiene algunas ventajas hacer la traducción en el 2012-2013 en vez de hacerla en 1950, y es que ya hay una documentación tremenda sobre la obra de Shen Zongwen y sobre lo que quiere decir cada frase prácticamente y cada refrán, en chino, claro, pero existe todo esto. Y bueno, pues Chai Shui es cuando alguien muere y se va a una fuente al menos en Jiangxi, se va a una fuente de agua, ya sea un pozo o junto a un pozo o junto a un río, a anunciar que ha muerto, a anunciar a los vecinos la muerte de alguien, ¿no? Entonces simplemente es anuncio de la muerte junto al agua. En este caso no hace falta una nota al pie, se explicita en el texto y ya está. ¿Nos quedamos sin saber qué? ¿Qué pasa con el gran gallo? No, nadie lo sabe como lector, ya. No sabemos si le sacrifican. El gallo que se llevan para los ritos, ya. No vuelve a salir, cierto. Nunca lo había pensado. Bueno, las canciones, pues también traducir las canciones fue un reto para mí, ¿no? Y os leeré solo la primera. Los del Fénix y el Abrojo no son los más peligrosos. Luego viene el Gallinero, que también es llevadero. Más abajo, en Olla Verde, las olas casas parecen. Y bueno, aquí también pasé por muchísimas versiones para llegar a canciones que sonaran canciones populares, que tuvieran ritmo, y también tuve la suerte de que un compañero traductor que tenía mucha experiencia traduciendo canciones, que es un renombrado traductor del inglés, que no sabe chino, pero daba igual, yo le daba mis versiones en castellano. La cuestión era crear distintas canciones a partir de los distintos textos que yo tenía, y los trabajamos juntos y conseguimos hacer canciones populares a partir de esas canciones del Xiangxi que documenta Shen Zongwen. Porque Shen Zongwen también tiene libros sobre las canciones populares y temas de folclore. Y con esto cierro, ¿no? Entonces yo tengo muchas preguntas para los lectores, pero ya sé que vosotros tendréis muchas también que queráis hacer. De todas formas, pues quería preguntaros sobre qué os ha gustado más, qué pasajes os han gustado más o menos, sobre los personajes, como decía antes, y me parece que en algún momento tenemos que hablar del final de la novela. Dino Sun, el comerciante, le pidió que fuera de su parte al yamen de la ciudad a solicitar permiso para que Jan, el palafrenero, pudiera vivir con ella de forma temporal. Yo creo, vamos, en España sería igual, una chica tan joven, tan virgen, no podría vivir con un señor, ni aunque le dieran permiso, ¿no? ¿Eso es una costumbre china o qué es eso? ¿Y quién es el yamen? Que lo he encontrado por tierra, mar y aire, ¿eh? Eso es como una oficina del funcionariado. Donde... es un ministerio. Sí. Yo pensaba que era una persona. No, es una institución donde pedirían ¿Y dan permiso para esas cosas tan raras? En España no podría vivir una chica que se ha quedado huérfana con un desconocido. Bueno, como tutor, ¿no? Legal. Sí, digo yo. Sí, claro. ¿Será un tutor? Bueno. Sí, yo creo que, ¿no? Cumple un poco el papel de... A mí eso me llamó mucho la atención. Paterno, ¿no? Un poco de reemplaza al abuelo. Me llamó mucho la atención porque además es una chica súper fuerte, capaz de llevar una barca, no necesita a nadie. Sí, pero no está casada, claro, está sola. Me y imagino el que la cosa va por ahí, sí. Es un poco como el ayuntamiento. Sí. Es digamos, el funcionariado local que se sitúa ahí. Bueno. Yo quería felicitarte en primer lugar porque me parece que la traducción, aparte de ha puesto el autor mucho de su parte, le has puesto muchísima poética. Yo creo que él de verdad pinta cuadros, yo creo que pinta cuadros impresionistas, pero tú le has puesto la poesía. Gracias. Y creo que eso hace que la lectura sea un placer, porque verdaderamente son capítulos muy concentrados, que tienen una esencia, que van a la esencia, que al contrario de lo que yo pienso que es una costumbre occidental de retratar desde fuera hacia adentro los personajes siempre vienen retratados desde dentro, que lo que supone una sensibilidad hacia elementos que son mucho más profundos que decir si es rubio o moreno, ¿no? De hecho,
el del único que se hace una mención es el perro amarillo, pero de los demás sabemos mucho más cómo son en lo interior que su descripción física. Por eso cuando decías lo de la estatua de Esmeralda, yo pensaba, pues no sé cómo se la habrán imaginado, porque verdaderamente, aparte de saber que era una chica muy atractiva, no hay forma humana de intentar imaginarse mucho más, ¿no? Y por eso te quería felicitar. Me parece que has conseguido que la lectura sea verdaderamente muy simbólica y muy placentera. Muchas gracias. Ya solo por esto merece la pena venir a Madrid, ¿eh? No, y en cuanto me dices qué personaje me gusta más, a mí me ha gustado más el abuelo. Me parece que... Y me ha sorprendido muchísimo que una novela de 1934, en un supuesto país que nosotros despreciamos, porque parece que Occidente siempre ha estado por encima de todo lo que se ha movido en el mundo, sea tan sensible a elementos, por ejemplo, como el respeto a las mujeres, que me parece sorprendente, con ese abuelo que tiene tan claro que la que tiene que tomar la decisión es la nieta, y eso me parece increíble en un contexto como aquel. Me parece que el retrato, por ejemplo, que haces de las prostitutas y de su vida integrada en la ciudad, pero a su vez con su forma de vida, es muy singular, muy singular. Sí, tiene más cuentos con prostitutas, que está muy bien. Sí. Me parece que toda esa relación que tienen con la música, ¿no? Con los cánticos, con los silbaos, con la gente a la que quieren y la gente para la que trabajan, es de una modernidad asombrosa. A mí me ha llamado mucho la atención. Qué trágico. Sí, sí. Es muy de ópera, ¿no? Es un poco como de ópera. Sí. Pero el miedo que tiene el abuelo continuo a que se le reproduzca en su nieta, a mí me parece, el abuelo me parece un ser, pues eso, de una grandeza enorme, ¿no? A pesar de que bebe, a pesar de que tiene en ese sentido sus escapatorias, pero es precioso. Me parece que hay muchísimo reflejo de una vida aparentemente muy tranquila, pero con torrentes de afectos que se cruzan, ¿no? Y el final es superior. Me ha llamado la atención la profesión del abuelo. En cuanto que, ¿cómo puede pensar alguien que vas a dedicar toda tu vida simplemente a transportar, que eso lo hace un jefe, a uno que autobús o quien sea, no, pero con las manos? Tirar de una cuerda a un 3 años y tú eres viejo ya, y eso lo aceptas pues porque es así, porque es lo que te ha tocado, creo, y además por el servicio a los demás. ¿Cómo vas a dejar el puesto vacío si resulta que puede venir alguno que necesite pasar al otro lado, ¿no? Eso me sorprendía mucho, y que muriendo él, el turno le tocara a su nieta, que sabía que sería así, pasarte la vida tirando de la cuerda para servir a eso que socialmente te ha tocado aceptar, que es bonito, pero a la vez una desgracia, aparte, ¿no? Se supondrá que después se inventarán cualquier otro artilugio que los habrá revelado, pero no sé. Es muy bonita la relación de nieta-abuelo, la verdad. Eso que se sienten juntos a cantar o a mirar al cielo, ¡guau! Es muy bonito. Muy bonito. La literatura china a mí me parece, y yo no sé si todavía sigue así, me parece que traduce una sociedad muy tradicional, y que las mujeres están totalmente
incorporadas no, muchas veces, en este caso es el abuelo, los demás. Yo creo que Esmeralda tiene un papel importantísimo. Claro, pero no, Tiene 15 años, ¿no? ya, pero bueno, desde mi punto de vista, yo por lo poco que he leído, me da la sensación de que la sociedad china todavía sigue siendo muy tradicional, no sé si me equivoco, que quiere cambiar y lo que hace es destruir el mundo rural hoy en día, creo. No sé, me parece que en ese sentido me sorprende muchas de las relaciones que veo. No sé si tengo razón. Te pregunto, quiero decir. Bueno, yo lo que veo es que quizá el que la respeta menos a Esmeralda, y esto no se dice en ningún lado, y yo lo digo así porque es mi lectura, podéis no estar de acuerdo, pero quizá el que la respeta menos es el mayor, cuando dice lo del caballo, ¿no? Que quiere ¿no? El refrán este que he leído antes. Pero yo creo que al abuelo no le gusta mucho el mayor, tampoco. Yo creo que a él le gusta más el menor, que, ¿no? Claro. A todos. Sí. Sí, pero pero el resto, el abuelo la respeta, dice que es ella la que decide, y estamos hablando de los años 20. Bueno, el hermano mayor de repente se da cuenta que no tiene nada que hacer. Ah, sí, esto también, sí. A mí me parece todo sorprendente que está hablando. Sí, hay como muchos, hay muchos valores, ¿no? Detrás de todos los actos de los personajes, de cierta como ciertos valores de franqueza, también idealizados, también se ha hablado de esto, ¿no? Y lo que decía, es que no me sé los nombres, la de jersey rojo, como decías que no, me ha llamado la atención esto que decías del trabajo y también del placer que él siente cumpliendo esta función, ¿no? Bueno, yo no sé si es placer o respeto a los demás. Sí, eso es. Yo no sé si es su placer o su tranquilidad. Claro, sí, la ciudad es como un servicio público, sí. Sí, entonces, no, lo que iba a decir es que otra cosa que se ve en los cuentos en la obra de Saint-Ouen es como la insignificancia del ser humano, ¿no? Frente a la grandeza o a la fuerza del destino y de la naturaleza, ¿no? La naturaleza también cuando los destroza todo, la pagoda y ¿no? Todo esto. Pero a la vez de la insignificancia frente a esa fuerza, también hay cierta armonía, ¿no? Entre el idealizada, ¿no? Muy apoderados, ¿no? De alguna manera, que viven de una forma como muy, según va viviendo, se van adaptando, Sí. como un salón acoplado, de alguna manera. Sí, sacando lo mejor de cada situación, ¿no? Y además, como no exigiendo nunca lo que vaya a venir, cosas predeterminadas, sino que simplemente según van viniendo las van reaccionando hacia ellas. Que lo dicen algunas veces, ¿no? Como que lo aman del cielo, ¿no? Cuando muere el hijo, cosas así, ¿no? Sí, muy buen ejemplo. Comentar que el capítulo así, a mí me llamó más la atención, ¿no? Es en el que al final ella se queda sola y va el abuelo al pueblo y entonces, por un lado, cuenta cosas que está haciendo el abuelo en el pueblo y ella como está mirando a la gente que va en la barca y luego lo que piensa y al final que acaba con la canción esa final, que me gustó. Preguntando del final, a mí me llama una cosa la atención del final, porque has puesto entre comillas mañana. Porque está entre comillas en chino. Y sí, yo creo que es, bueno, yo personalmente creo que es una forma de enfatizar la ambigüedad de ese mañana, quizás sí, quizás no sabemos, y que cada uno lo interprete como quiera. Y no sé. También podría ser una forma de subrayar
un mañana incierto. O sea, mañana no necesariamente, literalmente mañana, sino quizá dentro de un año, quizá dentro de 2 o nunca. Al final, yo lo leo como un final muy ambiguo. Y tan ambiguo porque lo que yo digo por parte de Sun Sun, del comerciante, del padre, si ya te has quedado sin un hijo que se te ha ahogado, tendrás que mantener el negocio y la vida con el pequeño, ¿no? Con esa mujer o con cualquier otra. Pero es curioso, ¿no? Que tengan esa libertad para viajar, para moverse, para... Siempre que es un negocio familiar, ¿no? Desde el primer momento es lo que nos dicen. Todo lo que sale casi son negocios familiares, porque la barca también. No, en este caso no es un negocio familiar, es una autoridad, una autoridad del puerto. Eso a los hijos no tienen por qué heredar esa autoridad del puerto, creo yo. Los hijos se dedicaban a lo mismo. No, por eso los hijos están haciendo, uno va a ser molinero y otro se va a encargar de la barca, ¿no? Y ese también lo dice el hijo menor, ¿no? Cuando se va a Sichuan, a este, a buscar las cosas, bueno, pues dice que yo me tengo que ganar la comida. Sí. O sea, no es porque no haya comida en casa, pero lo tengo que saber, ¿no? Sí. Es una cuestión de herencia, Sí. puesto de padre, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, realmente parece que como con la boda es cuando eligen el nuevo oficio, ¿no? Ya sea de molinero o de barquero, ¿no? Bueno, lo del hijo menor que se va y que desaparece, a mí me llama la atención que el foco es tanto en ese lugar, en Chadung y ese barquero, pero hay más allá, ¿no? La gente, pero nunca, es como la cámara nunca sigue el más allá. Es como el foco es tan enfocado en ese lugar, pero hay personas que entran y salen. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque la novela tiene como esa sensación de ser como muy, ¿cómo se dice en español? Es como... por un lado estática, que está en un sitio, enraizado en un lugar, ¿no? Porque nunca se mueve, ¿no? Es siempre como un va y ven entre el pueblo y en ese lugar, y hay personas, y este personaje muere fuera, el mayor, y el menor va y desaparece. Y yo me pregunto si eso tiene que ver, ¿no? En el fondo, sabemos que es un periodo muy movido en la historia china, ¿no? Pero parece que no, ese movimiento no toca, pero ahí yo en ese personaje del menor que desaparece en este mundo veo un poco y como una indicación que ahí, ¿no? Hay algo más allá de este mundo, ¿no? Que sí, se está abriendo el mundo, ¿no? Pero es como, parece como un agujero negro, ¿no? Ahí pareces y no sabes si vuelves. Es un poco esa sensación que a mí me da la sensación que es como ese mundo ahí es como una burbuja, ¿no? Una burbuja, pero su fragilidad también de este, ¿no? También tendrá que ver con el título, ¿no? El título es la frontera, ¿no? Entonces, lo que está fuera queda fuera. Es historias que se encontrarán en otra historia, ¿no? Sería solo la historia de esas dos familias prácticamente. Sí, ¿no? de hecho, también hay como indicios en la novela que nos ayudan a situarla históricamente, ¿no? Y sabemos que esto se sitúa pues, en el periodo de los señores de la guerra, que comentaba antes, un periodo de guerras, ¿no? De contiendas. Pero en la novela no hay ningún indicio ni de guerra ni de contienda, todo lo contrario, ¿no? Es como una burbuja y él evita totalmente este tema, o sea, no le interesa, aunque hay indicios, ¿no? Hay pistas en la novela, menciona tal batallón o tal, ¿no? Y sabemos que es esa época, pero para nada está presente. Y luego también, para mí, es un contraste porque yo, pensando en su biografía, como toda la violencia que ha vivido Shen Zongwen, ¿no? Y cuando estaba en el ejército tiene algunos escritos y algunos cuentos en los que habla de esa violencia pues que vive en la guerra, ¿no? Pero luego aparte de todo lo que ha vivido después, pero bueno, cuando escribe esa novela ya tiene un bagaje
Y no sé si es como para contrarrestarlo o qué, pero aquí es todo lo contrario, ¿no? Hay cero violencia, ¿no? Esa burbuja que podría ser una historia como atemporal, realmente. O sea, Lo que es un contraste entre la vida cotidiana y luego los días de Cristo. También es como sí. muy de, claro, en una ciudad hay miles de fiestas, pero en un pueblo que hay menos, pues las regatas esas del dragón. Sí. Y lo que es curioso es que describe mucho la naturaleza y tal, y yo también me he quedado con ganas de ver cómo son esas regatas. Sí. No dice nada un poco de qué tipo de barcos son ni cómo son. Bueno, yo ¿Eso después, es típico de después esa de zona traducir... o es normal en China? Eso es normal, Hacer sobre todo en el regatas. sur de China. Yo después de traducir la novela hice un viaje a Shaanxi, como un mes viajando por allí, solo para, imagínate, después de la obsesión, si ya leerla, ¿no?, te quedas con ganas de ir allí, pues después de traducirla, era una zona que yo no conocía y por eso decía lo de la estatua y todo esto, porque fue a partir de este viaje, ¿no? Pues que luego además yo competí en carreras de bote de dragón cuando vivía en Hong Kong, porque se hace, pero fue después de haber traducido y se sigue haciendo, sí, se sigue compitiendo, sí, sobre todo en el sur de China se hace mucho. Sí, puedes ver vídeos, puedes ver, sí. Sí, que yo soy del País Vasco y en Guernica hay como, había, que se prohibió, pero algo parecido, pero había que agarrarlos en vez de... Sí, sí. Sí, lo de la caza del pato, sí. Mira, a mí me ha gustado muchísimo, me ha pasado lo mismo que con el libro anterior, y ahora mismo lo voy a volver a coger para deleitarme en la lectura de nuevo. Es que me ha parecido precioso. Sobre si algo te ha aburrido, pues habrá que buscarlo muchísimo, porque se pone uno a leer y no lo puede ver, no puede dejarlo. Ay, increíble. Pero a mí me gustaría, a ver si, a mí me llama la atención cuando se encuentra por primera vez con el pequeño, y no, yo creo que no se conocen, y el pequeño le dice, ojalá, hace tiempo que lo leí, ojalá te coma un pez grande. Sí, sí. Y dice, uy, esto tiene algún sentido aquí. Y yo sí que le he buscado mi sentido. Y luego con respecto a la frase final, que vamos, me parece genial, pero genial, ahí sobre todo porque cada uno puede interpretar lo que crea conveniente. Yo en toda esa lectura siempre he querido ver, no sé si será, esa aceptación del día a día, del destino, y vendrá o no. ¿Qué más da? Sí. Esto es lo que hay. ¿Qué piensas tú de lo del pez cuando hiciste eso? ¿Que un pez grande Yo lo había leído como una broma, un chiste, no lo... No. Es algo así un poco picante, es lo que pensábamos, claro, sabemos que en chino será picante. Puede ser, igual que en castellano, quiero decir. Yo creo que ahí está abierta a interpretaciones. No, yo no me lo había planteado, pero... En castellano, la picante a las chicas se le dice que luego te coma, o sea... Ya, sí, claro, en ese sentido sí, podría ser. No sé. ¿Tú lo habías leído como tu interpretación? ¿Habías dicho que tenías una interpretación de lo del...? Mi interpretación es, uy, te gusta este chico, pero no vas a ser para este chico. Es demasiado fácil. El pez grande te come, que luego resulta que no. Pero, bueno. Pero es que le quise buscar una interpretación. Ya. Y me quedé con esa y le estuve dando vueltas, y cuando terminé el libro dije, tengo que volver a ver qué... De hecho, cuando salga voy a volver a ver. Bueno, después se retoma, ¿no? Porque dice, porque eso ocurrió hace 2 años y después, ¿no? Ocurre y dice, ya eres demasiado grande para que el pez esté con... Sí, y el abuelo bromea con eso también, ¿no? Sí, se broman, ¿no? Eso es como, no sé, es que tiene, no, es como muy idílico, pero por debajo hay como un hilo un poco, no hay violencia, pero hay miedo, ¿no? Hay miedo que ella... ¿no? Cuando ella se va sola y se está abandonada, ¿no? Y es como, yo lo veo como un hilo, ¿no? Porque al final ella estará sola, ¿no? El abuelo muere, ¿no? Y este miedo, ¿no? Es como que hay un peligro, ¿no? Pero no, el peligro nunca está como
puesto cara, ¿no? Es algo más simbólico, ¿no? ¿no? Hay violencia ahí, ¿no? La madre que se suicida, ¿no? Sí, claro, las muertes en el río también, ¿no? Las Como muertes muere... en el río, sin ponerlo realmente como algo terrible, pero es precario, ¿no? ¿Cómo? Sí. O sea, hacer todo lo posible porque sea hígido. Sí. Es muy fuerte, no realmente porque todo quede bien, todo quede, me parece que todo discurre como naturalmente. Pero hay 2 muertes por lo menos. Yo creo que es un libro bastante trágico. Sí. Y al final es bastante confuso. Tampoco se sabe por qué se va. Puede que huya también. Porque la situación de su hermano que muere por culpa un poco de la historia de Esmeralda le pone en una situación muy probable que lo que haga es huir. Sí. En una situación comprometida. ¿Me quedo con la hija del banquero o me quedo con el capitán o la hija del capitán que es más para la familia? No sé si ese es un poco de cobardía al final, ¿no? Del hijo, ¿no? También haber sido esa parte que también se comenta un poco, como que sea un poco gafe, ¿no? La vida de la chica, que sus padres acabaron los 2 suicidándose y cuando parece que el hermano mayor le deja sitio a él, va y en las cascadas del río un nadador como el mejor del pueblo acaba muerto, ¿no? Inesperadamente, ¿no? Entonces ahí el hijo le puede entrar un poco de al dilema que me plantea la vida. A lo mejor es, pues eso, salir yo de la historia y librarme de este mal augurio que está detrás de esta pobre chica, no lo sé. De verdad, esto todavía puede haber sido más trágico, porque yo cuando el abuelo desaparece en la fiesta, yo digo, ya está, ya ha pasado algo al abuelo, y nada, lo único que pasa es que se va a ver el vino. Pues ahí, en ese momento, hace muchas veces momentos de tensión. Sí. En la lectura dices, uy, ahora va a pasar algo. Sí, pero para mí esa es como esta sensación que hay, Sí, que tú de miedo. sí, un poco de miedo, un poquito inquietud, ¿no? Que esa es la inquietud que ella vive también, ¿no? Sin poder nombrarlo, ¿no? A mí me gusta también mucho la expresión que hace el abuelo sobre cómo puede conquistarle. Sí. Es que me parece que en esas cosas notas efectivamente el oriental tiene una sutileza que no es nada propia del occidental. Me ha gustado mucho también esas 2 cosas. Es un personaje también muy pasivo, Esmeralda. Siempre está soñando, pero no hace nada, absolutamente nada. Un poco muy extraño. No diga nada, no haga nada. ¿Estáis de acuerdo en que no hace nada? Es una niña. Es una criada por un abuelo, vamos, si fuera una niña criada por un abuelo del siglo XXI aquí, vamos, estaría con el móvil, ¿verdad? Daría la como canuto, ¿no? Yo creo que eso. La historia va de los 13 a los 17 años de la niña. Entonces, a ella visita es el abuelo y el perro. Y el perro. Sí, la barca, y cocina, y cuida del abuelo. Una relación graciosa con el perro. Sí. La barca. Y tiene claro que le gusta, tiene más claro que le gusta que el pequeño que sobre el mayor, aunque no lo diga, precisamente por lo que decías tú antes, porque hay muchos silencios sobreentendidos. Pero el abuelo sabe que le gusta más el pequeño y ella sabe que le gusta más el pequeño. Yo no sé, a lo mejor chino, en español no lo diría, aunque tuviera 12 años. Lo diría, que le gusta el En pequeño. España sí. Pero yo creo que eso es muy chino, ¿eh? Posiblemente está esperando que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? En España, aunque fuera tan joven, lo diría. Sí.
Sí, sí, ya te digo que en España con 13 años ahora te darían para columnas. Pero yo pienso que estás hablando de 1934, ¿eh? Ya me parece que es... A mí, sí, a mí con eso me llamó mucho la atención dos cosas. Primero, que el tono es nada moral. Eso, no hay ningún juicio. No hay ningún juicio, no hay ningún juicio sobre, bueno, la madre se enamora y tiene una hija y nadie, ¿no? Y que me llama mucho la atención, ¿no? Cuando pensamos, ¿no?, el sistema confuciano, ¿no?, que dice, como usted ha dicho, ¿no?, que cómo puede vivir eso con un hombre. No hay ningún juicio. Eso me llama mucho la atención. Y algo, el asunto, porque sabemos que en el sistema patriarcal confuciano, ¿no?, una mujer no puede elegir a su marido, es el padre que, ¿no?, la autoridad, en este caso es el abuelo. Normalmente es un entendimiento entre, digamos, familias, ¿no? Si me corrige Gladys, que aquí es la antropóloga que lo sabe mejor, pero a mí le llama mucho la atención, y yo creo que eso tiene que ver con las costumbres locales, ¿no? Que yo creo que ¿no?, este rito de o ceremonia de cantar, ¿no?, para digamos, buscar, ¿no?, y ¿cómo se dice? Cortejar, ¿no? Cortejar, sí, ¿no?, la persona, ¿no? Sí. Y que se crea ahí un entendimiento. Yo creo que son costumbres locales, ¿no?, que ahí existen, que van totalmente en contra de lo que podemos decir, ¿no? Ojo, ¿no?, cuando decimos eso es chino, ¿no?, de lo que podemos decir que es la tradición ahí confuciana. Y a mí me ha suscitado, y quería preguntarte a ti, porque es un periodo de, ¿no?, cuando tú has dicho la literatura es una búsqueda de una modernidad, aunque él no es político, yo me estaba preguntando que están mostrando algo que yo creo que en los años 20, cuando hay todo un movimiento de crear la imagen de la nueva mujer, ¿no?, Xinyu, aquí parece como está sugiriendo, hay lugares en China que tienen esas tradiciones que ya son modernas de una manera. No sé si él está como jugando quizás con las ideas que es tradicional y lo que es moderno, ¿no? Que dónde situarlo, ¿no? Porque al mismo tiempo no lo veo tampoco como un cuento que enalza, digamos, una forma tradicional, no sé, porque en este sentido es una sociedad quizás mucho más avanzada, ¿no?, lo que proponían. No sé si como tú ves, como conociendo la obra de Shen Sung-wen y su posición un poquito más... Sí, no sé si él le usaría la palabra modernidad para hablar de esta moralidad de la zona rural del Jiangxi, pero sí que presenta unos valores, un código ético y una moralidad que contrastan con la tradición confuciana, y con otros valores tradicionales de China, y se lee a Shen Sung-wen como reflejo que incluso para el lector chino es como exótico, digamos, ¿no?, como una zona rural idealizada con un valor ético incluso, ¿no?, superior, como decías tú, incluso que se podría leer como moderno, que sí que es un reflejo de su obra totalmente. Pero no sé si él intencionalmente habla de modernidad en ese sentido, porque siempre se califica como Xiangtu Zuozia, como autor del, en francés se traduce como terroir, como del campo, ¿no?, como que hace una literatura del campo y que idealiza la zona rural y los valores, este código ético que difiere, ¿no? Pero sí. Con mucha ternura, con mucho respeto al otro, y lo he asociado a un mundo rural pequeño
pequeñito donde todo es colaborar entre ellos. Y curiosamente me ha venido a la mente otro libro que también se trajo aquí, que es La fortaleza asediada, que es que ahí sale justo lo contrario. Entonces yo por eso he llegado a la conclusión de que esto es algo que puede ser idílico o no, pero puede ser real en un sitio, en un contexto muy pequeño, muy en contacto con la naturaleza, de apoyarse unos a otros, de colaborativo y demás. Sí, Shen-Zong-Wen hace mucho esto de contrastar como la vida urbana y la vida rural. Y para él lo idílico, ¿no? O en sus obras lo que se transmite es que lo idílico es estos valores éticos de la zona rural, mientras que lo urbano es decadente para él, ¿no? Quizá marcado por su experiencia, no lo sé, tampoco es ficción, estamos hablando de literatura, no sé hasta qué punto él quiere reflejar una realidad o inventarse una realidad, ¿no? Al margen de la historia, te quería preguntar, como traductora, me parece un trabajo muy complicado. ¿Cómo es el camino para llegar al escritor y ver, por ejemplo, en esta obra tantas caras y todo su nivel poético, meterse dentro y luego deshacer el camino para volver a seguir, volver a escribir? A mí esto me parece casi imposible que se pueda realizar. Por eso te lo pregunto, ¿cómo es ese camino? Pues es un camino de leer mucho, de escribir mucho y de prueba y error, de mucha revisión sobre el texto, de volver a traducir y volver a cambiar cosas y volver a leer mucho de la obra de Shen-Zong-Wen y hacer, bueno, creo que no todas las traducciones son iguales y no todas las obras requieren el mismo nivel de esfuerzo, ¿no? Y de todo lo que he traducido, esto, que igual he traducido como 9 libros o algo así, esto es lo más difícil que he hecho, yo creo, o el que más, también fue como mi segunda traducción, era cuando empezaba, pero aún así si lo volviera a hacer, creo que seguiría siendo, sí, duro, sí. Disculpa, claro, lo voy a mirar en internet, pero no me ha dado tiempo. ¿Hay más novelas de este autor traducidas al castellano, sobre todo directamente del No, está el cuento este que mencionaba, que se llama Calma, que es un cuentito de bolsillo, sí, y no, después hay sé que hay un cuento que tradujo Laureano Ramírez, Premio Nacional de Traducción, que igual conocéis por otras traducciones, tradujo un cuento pero salió como en una antología en Pekín, que aquí no se vende y tal. Hay otro cuento de Shen-Zong-Wen traducido y ya está, es que no hay nada más. No hay nada más. Y luego también he leído que traduces nada más y nada menos que del chino directamente al euskera. Sí. ¿Eso cómo es? Cuéntanoslo. Bueno, he traducido 2 libros al euskera, una antología de cuentos de Mo Yen y una novela de Yen Liang Ke, y en los 2 casos lo he hecho con otra traductora también, porque aunque es mi lengua materna y creo que de pequeña solo hablaba euskera y después estudié, hasta los 18 años estudié todo en euskera, hice la selectividad en euskera. Después es verdad que me fui fuera, he vivido muchos años en el extranjero y no sé si es inseguridad personal, pero me tranquilizaba poder trabajar con alguien que tenga más experiencia traduciendo al euskera y que haya publicado más libros. Entonces me asocié con una compañera con la que pues, revisábamos los textos, que yo hacía una primera versión y que después comentábamos y corregíamos y bueno, no hay tantos lectores, pero se publica mucho en euskera. No del chino, quiero decir en general, se publica mucha literatura en vasco, ¿no? Y traducciones también. Y bueno, la primera obra que traduje fue a raíz de que Mo Yen ganara el premio Nobel, pues se celebró un concurso de traducción para traducir la obra de Mo Yen al euskera y nos presentamos y nos dieron el premio. Probablemente éramos las únicas que traducíamos del chino, los demás usaban pues, versiones intermedias y esa fue la primera traducción que hicimos juntas.
y después traducimos otra novela. En los dos casos fue como propuesta nuestra, con la editorial más grande que hay en el País Vasco, y que nos la aceptaron y publicamos. Es decir, no, la verdad es que nunca me han contactado con un encargo de traducción al euskera, sino que han sido propuestas mías. En cambio, en castellano sí que me llegan encargos, ¿no?, de editoriales que buscan un traductor y que quieren traducir alguna obra. ¿A los chinos no les parece lo más? ¿Perdón? Que a los chinos no les parece lo más. Sí, sí, no, sí, algunos no. Sí, sí. Algunos, yo les digo que soy Xiaosuminzu, que soy de una minoría étnica, como para dar el equivalente. Pero algunos quizá no saben lo que es el vasco, ¿no? Entonces ese es mi... pero bueno, otros sí que conocen y sobre todo igual quizá conocen más Cataluña, por Barcelona y tal, y entonces pues, sí, hay otro idioma y tal, pero sí, claro, les sorprende, sí. Pues el otro día, no sé si me viste, un artículo que escribía Juan Gabriel Vázquez sobre la importancia de los traductores, que era maravilloso. Que si no lo has leído, búscalo, hace unos poquitos días en el País. Me lo han pasado, no lo he leído, pero lo tengo identificado. Lo tengo que leer. Lo leeré, gracias. ¿Y cómo ha sido la experiencia de releer tu propia traducción después de tanto tiempo? ¿Qué harías diferente o qué Pues creo que por primera vez lo he leído sin juicio, porque que no pensaba que era posible, pero sin pensar en que cambiaría. Hay algunas cosas que, bueno, es inevitable, algunas cosas que cambiaría, pero en general son tonterías, una coma, pues ha sido una lectura placentera volverla a leer. Gracias por hacérmela volver a leer 10 años después, porque cuando la traduje no eran lecturas placenteras, porque por esa obsesión de seguir corrigiendo, revisando, seguir cambiando y mejorando cosas, ¿no? Y no sé, ahora ya no me preocupaba eso. Lo leí como disfrutando de la novela y disfrutando de Shenzhen y sin preocuparme tanto sobre mí o lo que yo he hecho o le he dejado de hacer, no, sino más bien disfrutando de la obra. Y en ese sentido no creía que eso era posible, porque muchas veces los traductores no somos capaces, como los escritores, ¿no?, que a veces no leen lo que publican, ¿no?, y cosas así, ¿no? Y en ese sentido me ha sorprendido a mí también. Y bueno, ya escuchar a los lectores y sus preguntas, inquietudes y lo que interpretan y lo que no, esto ya es un lujo. No tenemos muchas, por eso decía que realmente esta iniciativa me parece magnífica, porque no hay muchas oportunidades para hacer esto, para hablar de nuestras traducciones con lectores, ¿no? No es muy común. Suele ser más común como que te entrevisten o que te pregunten o que tengas que hablar delante de un público más académico o en la universidad pero bueno, es que con gente que se ha leído la novela y bueno, este es único. Sí. Tú estás, según lo lees en español, estás acordando del texto original en chino de él o lo tenías también como en paralelo. Buena pregunta, pues menos de lo que pensaba. Me acuerdo mucho, o sea, leo y me acuerdo de la frase y por qué está así o por qué lo cambié, pero de hecho había cosas que miraba, y esto como era en chino, ¿no?, como que he tenido que volver a mirar, me ha hecho volver a consultar el chino para acordarme cómo lo había hecho Shenzhen, porque ya es como que me he olvidado del Shenzhen chino. También porque el proceso de traducción, que antes me preguntaban sobre el proceso de traducción, para mí, en mi caso, pasa por estar muy, muy apegada al principio al texto chino y poco a poco irme independizando un poco y diciendo, bueno, ahora ya tengo que pulir esto que tengo. O sea, no puedo obsesionarme tanto por el chino y estar todo el rato porque bueno, esto es una obra en castellano y tiene que ser placentera para leer en castellano. Es como que me voy desapegando, ¿no? Y entonces creo que ya como el desapego total es cuando lo leo ahora, ¿no?, y lo leo en castellano y incluso me olvido del chino, ¿no? Y además del chino, ¿tienes una simbiosis, así algo con el autor, de esto que no te puedes despegar? Es como una relación de amor-odio, porque te posesiona mientras lo traduce. Sí, pero creo que cualquier idioma, quiero decir, no porque sea chino, pero sí, claro, sí, totalmente.
puedes despegarte en algún momento después o ya se incorpora a tu vida como una mala relación. ¿Pero el texto en sí, o la lengua, o la literatura en general, o...? ¿Perdón? Sí. Entonces, eso te queda como rémora de por vida. Eres tú y todos los autores que has traducido. Esto ya está pasando a niveles metafísicos. Pero yo soy partidaria de olvidar un poco, y eso que he hablado durante 20 minutos sobre Saint-Ouen o más, pero soy partidaria de olvidar al autor también, de olvidarnos de Saint-Ouen y de hablar de Esmeralda y del abuelo y de... está claro que todo lo que ha vivido Saint-Ouen ha hecho posible esta obra, ¿no? Pero a veces también en el mundo literario hay como esta obsesión por el autor y las obras tienen vida propia también y tienen lectores diferentes que la leen de forma diferente y tienen... entonces, yo no he sentido tanta obsesión por Saint-Ouen, sino más por Esmeralda y el abuelo y la forma en que está escrito y tal, o sea, creo que... Quisiera saber porque lo que dicen sobre todo de este autor en internet es que estuvo a punto de ganar el Nobel, ¿qué importancia tiene para la literatura china contemporánea? ¿Realmente es como Moyán o...? Hombre, todo... Todo el mundo sí. Todo lo que lees es que si hubiera vivido un poco más le dan el Ya. Eso que se basa aquí. Ya. Bueno, porque, a ver, también en los... al final de su vida, de hecho, 2 años antes de morir o algo así, iba a Estados Unidos y lo invita, como tiene un familiar en la Universidad de Yale y hace un tour por Estados Unidos y presenta su obra, y esta es la época en la que, ¿no?, se está recuperando y se está dando más valor a su obra. Es verdad que la frase esta de el siguiente Nobel chino está tan manida que al final pierde valor, ¿no? Entonces, como la oímos con todos los autores, ¿no?, y en todas las fajas, ¿no?, es como un reclamo de ventas que al final pierde valor, pero sí que es verdad que cuando yo, bueno, es que yo cuando, pues en China o cuando vivía allí o trabajaba allí o tal, yo creo que la gente admiraba más que yo hubiera traducido a Saint-Ouen que no a Moyenne. Sí, me miraban con otros ojos cuando mencionaba a Saint-Ouen. Sí, o sea, la gente lo tiene en alta estima. Sí, es un clásico moderno, ¿no? Sí. Sí, es un autor que se valora mucho. Pero lo curioso es que es siempre esa obra. Sí, porque eso es cierto. Porque en español, bueno, no hay otra traducción, pero incluso en inglés o en alemán, sí, no se ha traducido mucho de otras obras, no, es verdad. y me llama mucho la atención, ¿no? Sí. Yo creo que es una obra soberbia, es tan compleja, ¿no? Es como tiene tantas ambigüedades y de esas ambigüedades los hacen tan ricos, ¿no? Hay tantas lecturas, y no, si es trágica, si es poética, ¿no?, si es moderna, si es tradicional, y es como esa sensación te mantiene como un poco en un balance, ¿no?, en el aire, ¿no? Todo es posible, pero más allá de esto, es curioso, ¿no? Sí. Sus obras no están traducidas y me encantaría leer más, ¿no? Sí, tiene muchos cuentos muy buenos, también porque el cuento es como el género por excelencia de esa época, se publica mucho relato, que no se traduce tanto porque estamos empeñados en que no se lee tanto cuento, no sé por qué, yo leo cuentos, me gusta leer cuentos. Y tiene muchos cuentos, pero es verdad que de las otras novelas que tiene, bueno, tiene una que es más conocida, que es El río largo, Changhe, pero tampoco se ha traducido, ni tiene, bueno, es más floja que La ciudad fronteriza, y es verdad que sí, que esta es superior y quizá, sí. Yo sí que creo que merece la pena traducir cuentos. Quizás deberías proponer a los editoriales de hacer un volumen de cuentos, ¿no? Si es un buen cuentista. Y decías cosas que nos gustan menos. A mí, por ejemplo, me ha gustado menos que estuviera publicado delante todo el tema de la... Claro, me parece... Totalmente de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Que haber puesto al revés, o sea... Que habla incluso del desenlace en algún momento, ¿no? Sí, hace un poco... en llegar la novela, ¿no? Y aquella erudición de
personas, supongo que se traduce. Porque me estaba, yo creo que llevando a un sitio y yo no quería que me parece que el editor lo ha debido reflexionar, ¿no? Lo ha debido reflexionar 2 veces, pero cuando lo ha hecho es porque debe pensar, pues es la mejor. Pero no es la primera obra que yo me encuentro así. Es incomprensible. Siempre hago el salto, porque me parece que si no ya me lleva por un sitio del cual yo no quiero ir de momento. Sí, yo ahí ya no tuve nada que ver, pero yo sí que sería partidaria de algo más breve, más digerible, menos académico, menos enciclopédico y... Sí. Es interesante lo que pasa, que desde mi punto de vista he leído después. Ya, también. Bueno, y un saboreos también en una vida. Sí. Yo como traductora también lo eché de menos. Yo he buscado en internet con el Google, no me ha dejado por un lado, me he ido por otro, se conoce que está... Y he llegado al sitio. Y he visto un molino, supongo que el agua, las barquitas, he visto las montañas y yo digo, yo creo que estoy en el mismo sitio. ¿Sabes? Ahora, es que me ha gustado todavía más. Creo que he imaginado yo la situación, pero con esto todavía más. Porque llegué a un punto de la ciudad pequeña, que hay otra más grande que debe ser a la que va, que es el mismo nombre. Y es que cuando encontré un molino ya me quedé alucinada. Qué bien. Bueno, ya veo que nos están abandonando varias personas. Quizás si alguien quiere hacer una última pregunta, un último comentario. Sí, ahí en la última fila. Sí, estaba leyendo la entrevista que te hicieron en la página del Instituto Confucio. Mencionabas cómo fueron un poco tus inicios dentro de la traducción y quería saber, tú que has vivido en China, ¿qué les llega de España, por ejemplo? ¿Qué literatura española es la que les llega a China? Y también cómo le seguimos el rastro a los poetas que están escribiendo ahora, porque la mayoría de traducciones de poesía o son del siglo XII, como el Chinchave, también Pilar González España, pero poesía más reciente, a excepción de alguna antología que haya sacado el periodo, se nos va el rastro por completo. Pues hay un traductor de poesía argentino que se llama Miguel Ángel Petreca, que es de los únicos que traduce poesía contemporánea y que traduce directamente del chino y que es muy bueno. Miguel Ángel Petreca se llama. Petreca, con 2 Cs. Y después me preguntabas qué les llega a China. Bueno, hoy en día de literatura española creo que les llega de todo. Lo primero que les llegó fue, en los años 80 el boom latinoamericano, ¿no? Es como lo primero que tradujeron, realismo mágico, García Márquez, bueno, se habla de cómo influyó a Moyen y tal. Y hoy en día la verdad es que hay gran variedad. Sería muy difícil, China es tan grande y se publica tanto y se publican tantas traducciones que me costaría hablar de exactamente qué se publica de literatura española, tampoco es mi campo, ¿no? ¿Cómo sientes la recepción de las traducciones aquí en España? ¿Ves que ha crecido un público que va direccionado hacia la literatura china? Porque, bueno, ya luego en las ventas, no sé cómo vaya eso, pero al menos en la recepción como libro en este tipo de ciclos está interesante. Sí, bueno, aquí tenemos la prueba, ¿no? Yo creo de que hay un público lector. Creo que sí que hay cada vez más lectores y lectores exigentes, ¿no? Muchos me habéis comentado, ¿no? Algunos habéis comentado, pero no sé que sea traducido del chino, ¿no? O sea, lectores que se fijan si la traducción es directa o no, y creo que sí que hay cada vez más lectores y más editoriales que se animan a publicar, aunque sea de forma puntual, un autor o otro, traducciones de literatura china. Todavía queda mucho por hacer y mucho por publicar y mucho camino por recorrer, pero sí que creo que bueno, si comparamos con lo que se publicaba hace 50 años, pues creo que hay más editoriales que se animan a publicar literatura china en español. Sí. Muy bien, yo creo que es un buen momento para hablar de la siguiente sesión, porque
porque ya tenemos programado la siguiente sesión que tendrá lugar en febrero, el lunes, como siempre, el 19 de febrero a las 7 horas aquí en ese lugar. Y la invitada será la profesora Anne-Hélène Suárez, y vamos a hablar de su traducción de la novela de Ma Bo-yung, que se llama Un zoo en el fin del mundo. Ya los libros tenemos en el Instituto Confucio y esta semana la biblioteca va a recogerlas y van a estar disponibles ya para que se pueden prestar y leer, y aprovechando las vacaciones, el tiempo de vacaciones, para leer esa novela, que es una novela, creo que originalmente es reciente, ¿no? Publicada en China en 2017, ¿no? La traducción es de 2022, ¿no? Estamos haciendo como un poco, ¿no? Hemos leído Lu Xun con Manuel Pavón, después hemos ido al Submarino, ¿no? que con Teresa, hemos vuelto, ¿no? al principio del siglo XX con Shen Sung-wen, y vamos a volver, ¿no? básicamente hace 5 años, ¿no? Publicación. Así que vamos moviéndonos entre esos dos extremos, y espero que puedan venir aquí en dos meses para leer juntos esta novela. Y para cerrar, quiero agradecer a Mayalen por esa maravillosa sesión, y felicitarte también para esa maravillosa traducción, y bueno, que veo que sigue inspirando a los lectores. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Después de haber leído La ciudad fronteriza, la verdad es que uno se queda con un regusto de placidez, digamos, una sensación de placidez. El autor te hace disfrutar del entorno rural, de unos personajes aparentemente simples, que no lo son, y bueno, no todo es bucólico, positivamente hablando. También la vida del campo implica muchas dificultades, y la verdad es que los personajes parecen solventarlos de una forma absolutamente estoica. Es como si el destino les hubiera llevado ahí, lo aceptan, y si pueden, disfrutan de ello. El libro La ciudad fronteriza me ha parecido realmente bonito, tierno, sutil, con una capacidad visual para trasladarnos a lo que suponemos que puede ser esa zona de China, a lo que suponemos que puede ser el ambiente en una zona pequeña rural, con sus personajes, para mi gusto, con mucha ternura, con mucha adaptación al día a día, sin evitar el dolor, y sobre todo aceptando el destino. Los personajes me parecen realmente bonitos, y a mí me ha dejado un buen sabor de boca y una sensación de que tengo que reflexionar más sobre la vida en otros países, en concreto la de los países del este, con los que tenemos muchos prejuicios, incluso a la hora de iniciar una lectura de un libro tan poético y tan sutil como es este.